Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. Nunca me gustó mucho hablar de lo que pasó aquella temporada de pesca. Tal vez porque todavía hay noches en las que cierro los ojos y escucho el ruido del mar igual que aquel día, o porque no quiero que me tomen por alguien que inventa historias para asustar. Lo único que puedo decir es que lo viví yo, que estaba ahí y que todavía no sé si encontraré una explicación convincente. Trabajo como marinero desde hace casi 15 años. Nací en La Paz, Baja California Sur, y desde que tengo memoria he visto barcos en el muelle. Mi padre también fue pescador, así que aprender el oficio fue más un paso natural que una elección consciente. Estoy acostumbrado a las jornadas largas, a las noches frías en cubierta y a la calma engañosa que a veces guarda el mar antes de cambiar de humor. Pero aquel viaje fue diferente desde el inicio. Ese año nos tocó salir a mediados de mayo, cuando el clima es relativamente estable y las corrientes suelen favorecer la pesca de atún. Éramos 5 hombres en el barco Don Marcelo, el capitán, 2 marineros veteranos, un chico nuevo que apenas llevaba unos meses en el oficio y yo. La ruta nos llevaría lejos de la costa, a unas aguas donde rara vez se cruzan otras embarcaciones. Para mí era una oportunidad de tener una buena temporada y, de paso, alejarme un tiempo de la rutina. Los primeros días fueron tranquilos. El trabajo era duro, pero sin contratiempos. El chico nuevo, llamado Ernesto, se mareaba con frecuencia y pasaba buena parte del tiempo sentado contra la borda, mirando el horizonte como si eso lo ayudara a estabilizarse. El capitán decía que era cuestión de costumbre. Yo le creía. Todos pasamos por eso alguna vez. La primera noche extraña fue la cuarta de viaje. El mar estaba sereno y el cielo, limpio. Era mi turno de guardia junto a Raúl, uno de los veteranos. Recuerdo que charlábamos poco, cada uno pendiente de sus pensamientos, cuando de pronto Raúl me señaló algo a lo lejos. Una luz tenue, blanca, aparecía y desaparecía sobre el agua, como si alguien agitara una linterna. No era una embarcación, no había destellos regulares como los de una señal marítima. La luz parecía moverse sin dirección fija. Pensamos que podía ser algún tipo de reflejo, pero no había luna esa noche y las estrellas no iluminan así. Raúl frunció el ceño, dijo que era mejor no acercarse y me pidió que no comentara nada hasta que supiéramos más. A la mañana siguiente, ninguno de los otros había visto nada. El capitán nos dijo que tal vez eran ilusiones ópticas causadas por el cansancio y la humedad. Lo dejamos pasar, pero en la sexta noche volvió a ocurrir. Esta vez yo estaba solo en cubierta. La luz apareció más cerca, oscilando suavemente, y entonces distinguí algo más, una figura oscura detrás de ella, apenas recortada contra la negrura del mar. Me quedé observando, tratando de entender qué era. Podía jurar que se trataba de una persona de pie sobre el agua, aunque sabía que eso no tenía sentido. No escuché ruido de motores ni chapoteo de remos. La figura permaneció inmóvil unos segundos y luego se desvaneció como si la tragara la bruma. Me quedé helado, con una sensación extraña en el estómago. Cuando bajé a mi camarote, no pude dormir. Al amanecer, Raúl me miró y, sin decir nada, supe que él también había visto algo parecido en otras temporadas. Los días siguientes se cargaron de un silencio incómodo. Trabajábamos como siempre, pero todos parecíamos más tensos. Una noche, mientras Ernesto y yo revisábamos unas redes, el chico señaló hacia estribor. Ahí estaba otra vez, la luz, más intensa, y una silueta que parecía moverse con lentitud, como si flotara. Ernesto retrocedió unos pasos y murmuró que nos estaban siguiendo. El capitán ordenó que no desviáramos el rumbo. Según él, podría ser un pescador ilegal usando algún truco para asustarnos y alejarnos de una zona rica en peces. La explicación sonaba razonable, pero no coincidía con lo que habíamos visto. Nadie en su sano juicio se quedaría inmóvil sobre el agua, sin una embarcación visible, en plena noche.
La tensión llegó a su punto más alto en la 9ª noche. El mar se había agitado un poco y el viento levantaba olas que golpeaban la proa. Yo estaba en cubierta cuando escuché algo que no era el ruido del mar, un canto suave, como una melodía repetitiva. No reconocía las palabras, pero tenían un ritmo hipnótico. Busqué con la mirada y la vi otra vez, a pocos metros, la figura y su luz, flotando sin esfuerzo entre las olas. Me quedé paralizado. El canto se volvió más claro, aunque seguía sin entenderlo. No parecía venir de una voz humana, había algo en su tono que me incomodaba, una cadencia que hacía que el tiempo pareciera alargarse. Cuando intenté llamar a Raúl, la figura giró hacia mí y pude ver un destello fugaz en lo que parecían ser sus ojos. Fue suficiente para hacerme retroceder. En ese momento el capitán salió y gritó que entráramos todos. El viento aumentaba y había que asegurar el equipo. Mientras me movía hacia el interior, no pude evitar mirar atrás. La luz seguía allí, pero más lejana, hasta que desapareció tras las olas. Esa noche apenas dormimos. Raúl dijo que, en ciertas zonas del Golfo de California, los pescadores hablaban de luces de las ánimas que aparecían para advertir de una desgracia. Otros creían que eran espíritus de marineros que habían muerto ahogados y que buscaban compañía. Ernesto, pálido, preguntó qué tipo de desgracia podría estar por venir. Nadie respondió. Al amanecer, el mar parecía tranquilo otra vez, pero el ambiente a bordo había cambiado. El capitán evitaba hablar del asunto y nos mantenía ocupados todo el tiempo. Yo no podía dejar de pensar en la figura, en ese canto y en la forma en que me había mirado. Algo me decía que aquello no había terminado. La mañana siguiente a la última aparición, el capitán reunió a todos en cubierta. No mencionó directamente lo que habíamos visto, pero su tono dejaba claro que no quería distracciones. Dijo que el pronóstico indicaba corrientes más fuertes en la zona hacia la que íbamos, y que debíamos mantener el rumbo para aprovechar la pesca antes de que el clima cambiara. Ninguno protestó, aunque todos sabíamos que eso significaba alejarnos más de la costa y de cualquier otra embarcación. Durante el día, intentamos concentrarnos en las redes. La pesca había sido buena hasta entonces, pero trabajar bajo aquella tensión era agotador. Ernesto casi se cortó la mano con un cable por no prestar atención, y Raúl le dio una reprimenda seca. Yo me mantuve en silencio, pero en mi cabeza seguía la imagen de la figura flotando, sus ojos brillando un instante, como si quisiera dejarme claro que su presencia no era casual. Al caer la noche, el cielo se nubló. El capitán decidió apagar las luces externas para no atraer insectos ni aves marinas, lo que dejó al barco sumido en una penumbra que hacía difícil distinguir el horizonte. El mar se movía con un vaivén lento pero constante. Yo estaba en guardia cuando escuché pasos detrás de mí. Era Ernesto, que no podía dormir. Se quedó junto a la borda, mirando hacia la oscuridad, como si esperara que algo apareciera. Pasó un rato en silencio, hasta que me dijo que había soñado con el canto. Según él, en su sueño la figura se acercaba y le hablaba en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera comprendía. Le pedía que saltara al agua, asegurándole que no sentiría frío ni dolor. No quise seguir escuchando. La idea de que aquello pudiera meterse en la mente de alguien me inquietó más que su presencia física. Hacia la medianoche, el barco se sacudió con fuerza. El capitán subió de inmediato para verificar si habíamos chocado con algo, pero no había rastros de impacto. Sin embargo, Raúl, que estaba en el extremo de estribor, juraba que había visto una sombra pasar por debajo del casco, más grande que la embarcación misma. Decidimos no indagar más en ese momento, pero a partir de ahí, todos permanecimos más atentos al agua. El segundo encuentro cercano fue al amanecer del día siguiente. El mar estaba cubierto por una niebla espesa que nos obligaba a avanzar con cuidado. Yo estaba en proa, revisando unas cuerdas, cuando vi algo moverse entre la bruma. Era una mancha oscura que se deslizaba con suavidad, y luego, la luz. Esta vez no era blanca, sino de un tono azulado, y parecía latir como un corazón. La figura emergió de la niebla y vi con claridad que no tocaba el agua. Sus pies, o lo que parecían ser pies,
estaban a unos centímetros por encima de la superficie, y cada vez que se movía, el mar debajo se agitaba de una forma extraña, como si respondiera a su presencia. Sentí un nudo en el estómago y retrocedí unos pasos. El capitán apareció detrás de mí y se quedó observando. No dijo nada. La figura nos miró a ambos y luego se giró lentamente, adentrándose de nuevo en la niebla. El capitán me ordenó que no comentara lo ocurrido con los demás. En su voz había un matiz que nunca le había escuchado, una mezcla de miedo y respeto. Esa noche, mientras cenábamos, Raúl contó una historia que había escuchado de un viejo marinero en Guaymas. Hablaba de las damas del mar, espíritus que aparecían en zonas peligrosas para llevarse a los hombres que se habían salvado de un naufragio en el pasado. Según la leyenda, no era necesario que uno hubiera estado en ese naufragio, bastaba con que el mar te marcara como suyo. Lo dijo en tono serio, y nadie se atrevió a bromear. Los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. La pesca empezó a disminuir, aunque no había tormenta, el clima se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Ernesto se volvió más callado y evitaba comer. Una madrugada lo encontré en cubierta, murmurando algo hacia el mar. Cuando lo tomé del hombro, reaccionó como si lo hubiera despertado de un sueño profundo. Dijo que no recordaba cómo había llegado ahí. En la noche número 13, todo cambió. El viento se levantó y la temperatura descendió de golpe. Las olas golpeaban con más fuerza y el barco crujía con cada embate. Mientras asegurábamos unas redes, escuché el canto otra vez, esta vez más fuerte, como si viniera de todas partes. Miré alrededor y la vi, la figura estaba justo al lado del barco, a la altura de cubierta, mirándonos sin expresión. No era posible que flotara tan alto sin apoyo alguno. Sus rasgos eran difusos, como si el agua la rodeara constantemente, pero sus ojos seguían brillando con aquel destello frío. Ernesto, que estaba junto a mí, dio un paso adelante como hipnotizado. Tuve que sujetarlo por el brazo y gritarle que retrocediera. Raúl llegó y entre ambos lo llevamos al interior. El capitán ordenó que cerráramos todo acceso a cubierta y que nadie saliera hasta que amaneciera. Durante horas escuchamos golpes suaves contra el casco, como si algo rozara la embarcación. En algún momento, el canto se transformó en un murmullo grave que hacía vibrar el metal. Cuando por fin salió el sol, el mar estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabíamos que no era el final. Ernesto parecía febril y apenas respondía cuando le hablábamos. El capitán decidió que debíamos acortar la temporada y regresar a puerto antes de que empeorara. Nadie se opuso. Mientras poníamos rumbo a casa, yo no podía dejar de mirar hacia atrás, hacia ese horizonte donde habíamos visto la figura. No sabía si lo que nos seguía era un espíritu, una ilusión colectiva o algo más antiguo que cualquiera de nuestras historias. Lo único que tenía claro era que aún no había terminado con nosotros. El regreso no fue tan rápido como esperábamos. Las corrientes parecían jugar en nuestra contra, empujándonos siempre un poco más hacia mar abierto. El capitán no lo decía, pero todos lo notábamos. Era como si el barco avanzara menos de lo que debería, incluso con el motor a toda potencia. Ernesto seguía enfermo. A ratos parecía dormido, pero sus labios se movían como si hablara en voz baja. Raúl dijo que lo había escuchado repetir frases en un idioma que no reconocía, un murmullo rítmico que recordaba al canto que habíamos oído. Intentamos mantenerlo vigilado, pero cada vez que alguien le preguntaba qué decía, él negaba saberlo. El tercer día de regreso, al anochecer, vimos luces a lo lejos. Por un momento pensamos que era otro barco y que podríamos pedir ayuda para remolcarnos. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, notamos que las luces no tenían el patrón de una embarcación. No eran rojas ni verdes ni blancas como las señales reglamentarias, sino de un tono azulado y pulsante. La niebla comenzó a envolvernos antes de que pudiéramos cambiar el rumbo. El capitán gritó órdenes para reducir la velocidad, pero el timón se sentía pesado, como si algo lo forzara. La temperatura descendió y el aire se volvió espeso, húmedo. No tardamos en ver la silueta.
Estaba en medio de las luces, inmóvil, y esta vez no era una sola figura. Eran tres. Todas con la misma forma difusa, flotando sobre el agua, mirándonos. Sus luces parecían latir al mismo ritmo que mi propio corazón, como si intentaran sincronizarse. Una de ellas se movió hacia el barco, y la borda comenzó a crujir bajo una presión invisible. Raúl y yo corrimos a asegurar las redes, pero escuchamos un golpe sordo proveniente del camarote. Cuando entramos, Ernesto ya no estaba. La puerta que daba a cubierta se balanceaba con el movimiento del barco. Salimos corriendo y lo vimos de pie junto a la borda, mirando hacia las figuras. No reaccionaba a nuestras voces. Raúl intentó alcanzarlo, pero antes de que pudiera, una de las figuras extendió algo parecido a un brazo, o una sombra de él, y el chico se dejó caer al mar sin resistencia. El capitán lanzó un salvavidas y nos ordenó encender las luces, pero la niebla absorbía cualquier destello. No vimos el cuerpo, ni escuchamos chapoteos, solo el silencio y el vaivén de las olas. Las figuras se fueron alejando poco a poco, llevándose su luz con ellas, hasta que desaparecieron por completo. Pasamos el resto de la noche en silencio, sin siquiera intentar dormir. Nadie decía la palabra, pero todos sabíamos que Ernesto no volvería. La mañana llegó con un mar calmo, como si lo ocurrido fuera un mal sueño, y el capitán ordenó reanudar el regreso. Esta vez, las corrientes nos favorecieron y en 2 días avistamos la costa. Al llegar a La Paz, el capitán reportó la desaparición de Ernesto como un accidente, un marinero que cayó al agua durante una maniobra nocturna y que no pudo ser rescatado. Las autoridades tomaron la declaración, pero no mostraron interés en más detalles. No mencionamos las luces ni las figuras. ¿Quién nos habría creído? Sin embargo, yo no podía quedarme con la duda. Días después, busqué en el archivo del puerto registros de desapariciones en esa zona. Encontré casos aislados de marineros que habían desaparecido en condiciones extrañas, casi siempre cerca de donde nosotros habíamos visto las luces. Algunos testimonios hablaban de mujeres que cantan en el agua o de sombras que se llevan a los hombres. Una nota de un periódico viejo, fechada en 1974, relataba que 3 pescadores fueron hallados muertos en la playa, con signos de haber estado mucho tiempo en el mar aunque sus cuerpos no mostraban heridas graves. El único sobreviviente afirmaba que habían sido guiados mar adentro por voces y destellos azules. Lo internaron en un hospital psiquiátrico y nunca volvió a trabajar en el mar. No sé si esas historias son reales o leyendas que crecen con el tiempo, pero desde entonces evito esa zona. Incluso cuando el trabajo me obliga a salir, mantengo el rumbo lejos de donde vi a las figuras. A veces, en noches tranquilas, creo escuchar un eco lejano de aquel canto, arrastrado por el viento desde mar abierto. Raúl dice que el mar nunca olvida a quienes marca. Que a veces te deja ir, pero que siempre estará esperando una oportunidad para reclamarte. Y cada vez que vuelvo a tocar tierra, siento un alivio profundo, como si escapara de algo que todavía me sigue, invisible, bajo las olas. Nunca volví a ver las luces. O quizás sí, pero me obligo a no mirar demasiado tiempo al horizonte. No porque dude de lo que vi, sino porque tengo claro que, si me quedo observando, podría sentir el impulso de seguirlas. Y si eso ocurre, sé que no habría vuelta atrás. Cuando trabajaba en el puerto de Alvarado, Veracruz, a mediados de los años 80, escuché muchas historias de pescadores. Algunas eran simples exageraciones para pasar el rato, otras tenían detalles que se repetían demasiado como para ignorarlas. No imaginé que una de ellas acabaría rozándome tan de cerca. En aquel tiempo yo tenía 27 años y llevaba 6 trabajando como marinero en barcos de mediana altura. El puerto era un lugar vivo, olor a sal, gritos de vendedores, motores que no paraban. Salíamos por semanas, a veces más, y regresábamos con las manos llenas de cortes y la piel endurecida por el sol. La vida era dura, pero era lo que conocía. En ese puerto se hablaba mucho de una mujer que aparecía en la escollera, siempre de madrugada. Algunos decían que era una curandera que vivía en un caserío cercano,
Otros, que había perdido a su marido en el mar y desde entonces buscaba a quien llevarse con ella. La llamaban simplemente la mujer de la escollera. Yo nunca la había visto, aunque sí había escuchado a compañeros que juraban encontrarla cuando regresaban de madrugada. Decían que vestía de negro, con un pañuelo cubriéndole la cabeza, y que su voz era tan suave que parecía arrullarte. Lo más inquietante era que, después de ese encuentro, varios pescadores se enfermaron sin causa aparente. Algunos murieron en cuestión de semanas. Mi primer contacto con la historia fue a través de Hilario, un viejo lanchero del puerto. Una noche, mientras revisábamos redes bajo la luz de una lámpara, me dijo que no aceptara nada de comer ni de beber si alguna mujer me lo ofrecía cerca de la escollera. Según él, ese era el modo en que la bruja marcaba a sus víctimas. Pensé que era una superstición más, pero su mirada seria me dejó pensando. Ese año, en octubre, nos tocó salir en el Mar del Sur para una faena de camarón. Éramos 6 a bordo, el capitán, 2 marineros jóvenes, Hilario, un muchacho nuevo llamado Mateo y yo. La primera semana fue productiva, pero el tiempo cambió rápido y decidimos regresar antes de lo previsto. Llegamos de madrugada, con una llovizna que caía como un velo sobre el puerto. Mientras amarrábamos, vi una silueta al final de la escollera. Estaba quieta, mirando hacia el mar, y la luz intermitente del faro apenas iluminaba su figura. Me llamó la atención que no se moviera a pesar de la lluvia. Hilario, que estaba junto a mí, la vio también y me dijo en voz baja que no apartara la vista del barco. Lo obedecí, aunque la curiosidad me quemaba por dentro. Cuando terminamos de asegurar todo, Hilario insistió en que fuéramos juntos al muelle. Yo quería pasar por mi casa a descansar, pero él me detuvo, diciendo que no era seguro andar solo esa noche. Caminamos entre charcos y olor a diésel, y en un momento creí escuchar pasos detrás de nosotros. Al voltear, la vi. Estaba a pocos metros, con el rostro cubierto por el pañuelo negro. No decía nada, solo nos miraba. Su piel era tan pálida que contrastaba con la ropa oscura. Hilario me tomó del brazo y seguimos caminando sin detenernos. No volví la cabeza, pero sentí que nos observaba hasta que desaparecimos del muelle. Al día siguiente, Hilario me buscó temprano. Dijo que había soñado con la mujer, que en el sueño ella le entregaba una bolsa con camarones y le pedía que los comiera. Él se negaba, y entonces ella lo maldecía con una voz que le hacía doler los oídos. No le di demasiada importancia, pensando que era la sugestión de la noche anterior. Sin embargo, en la faena siguiente, algo cambió. A mitad de la jornada, Mateo comenzó a sentirse mal, mareos, fiebre, debilidad. No era común que un muchacho tan fuerte se doblara así. Decidimos regresar antes de lo previsto. Al llegar al puerto, en plena madrugada, vi nuevamente la figura en la escollera. Esta vez parecía esperarnos. La lluvia era más intensa y el viento soplaba del norte, pero ella seguía ahí, inmóvil. El capitán no comentó nada, pero noté que aceleró las maniobras para amarrar. Cuando estábamos por bajar, Mateo se levantó tambaleante y dijo que alguien lo llamaba desde la escollera. Juraba que podía escuchar su voz por encima del viento. Hilario lo detuvo, y entre varios lo llevamos al interior del muelle. Pero esa noche, Mateo empeoró. Su fiebre subió y empezó a delirar, repitiendo que la mujer lo estaba esperando. Decía que si no iba con ella, el mar se lo cobraría de otra forma. Esa fue la primera vez que sentí un miedo distinto, no el de las tormentas o de un motor fallando, sino el miedo a algo que no podía entender ni evitar con mis manos. Los siguientes días fueron pesados. Mateo no mejoraba y parecía que algo más que una simple fiebre lo estaba consumiendo. No teníamos dinero para llevarlo a un hospital privado y el médico del puerto, después de revisarlo, dijo que no veía una causa clara para su estado. Le dio unas pastillas y recomendó reposo, pero su mirada dejó ver que no estaba convencido de su propio diagnóstico. Hilario estaba convencido de que todo tenía que ver con la mujer. Me dijo que había visto casos parecidos, hombres jóvenes que, después de cruzarse con ella o recibir algo de sus manos, enfermaban y morían en cuestión de semanas.
Me contó que, según los más viejos, la mujer de la escollera no envejecía, que algunos recordaban haberla visto igual desde hacía más de 30 años. Nadie sabía su verdadero nombre ni dónde vivía, pero había rumores de que la habían visto caminar hacia una zona de manglares al sur del puerto, donde antiguamente se hacían trabajos de brujería. Yo escuchaba todo con escepticismo, pero cada vez me resultaba más difícil explicar lo que veía en Mateo. Su piel se volvió pálida, sus ojos se hundieron, y comenzó a hablar dormido. A veces lo escuchábamos murmurar frases que no parecían tener sentido, mezcladas con nombres de personas que no conocíamos. Una noche, mientras Hilario y yo lo cuidábamos, se incorporó de golpe y dijo que ya estaba listo para irse con ella. Lo sujetamos entre los dos para evitar que saliera corriendo. Decidimos que no podíamos seguir así. Hilario propuso buscar a un curandero en una comunidad cercana, alguien que, según él, sabía cómo cortar trabajos de brujería. El capitán no quiso involucrarse, pero no nos detuvo. Fuimos de madrugada, caminando por un sendero embarrado entre manglares, hasta llegar a una choza de madera. Allí vivía don Celestino, un hombre de piel curtida y mirada firme, que nos escuchó sin interrumpirnos. Cuando terminamos de contarle lo sucedido, asintió como si ya conociera la historia. Nos dijo que la mujer de la escollera era una llamadora, alguien que servía como enlace entre el mundo de los vivos y el de los muertos del mar. Según él, sus víctimas eran ofrecidas a espíritus que habitaban en aguas profundas, a cambio de favores que ella pedía. Nos advirtió que, una vez marcada la persona, el vínculo era difícil de romper. Don Celestino accedió a ayudarnos. Preparó un brebaje con hierbas y nos dio unas velas negras que debíamos encender durante 3 noches seguidas junto a la cama de Mateo, rezando una oración que nos dictó. También nos advirtió que no debíamos, bajo ninguna circunstancia, mirar hacia la escollera si escuchábamos voces o veíamos luces. Las 2 primeras noches siguieron el ritual sin contratiempos, aunque Mateo se agitaba mucho mientras dormía. La tercera noche, sin embargo, todo se complicó. El viento comenzó a soplar con fuerza y la lluvia golpeaba el techo de lámina con un ruido ensordecedor. Cerca de la medianoche, se escuchó un golpe en la puerta. Hilario y yo nos miramos sin decir nada. Otro golpe, más fuerte, y después una voz femenina que llamaba a Mateo por su nombre. Él se incorporó de inmediato, como si despertara de un trance, y empezó a caminar hacia la puerta. Tuvimos que forcejear con él para que no la abriera. La voz seguía insistiendo, ahora más suave, casi como un canto. De pronto, la vela se apagó sola, y la habitación quedó a oscuras. En ese momento escuché algo que heló mi sangre, el sonido del mar, como si estuviera rompiendo contra rocas, pero estábamos a más de 1 kilómetro de la costa. Cuando logré encender la vela de nuevo, Mateo estaba inconsciente en el suelo, con los labios morados. Hilario y yo lo pusimos en la cama y seguimos rezando hasta que amaneció. A la mañana siguiente, Hilario fue a buscar a don Celestino para contarle lo ocurrido. Regresó con el rostro grave. El curandero le había dicho que la mujer ya sabía que intentábamos interferir y que lo más probable era que intentara tomar a alguien más si no conseguía llevarse a Mateo. Eso explicaba, según él, por qué no se había aparecido en persona frente a nosotros. Esa tarde decidimos mantenernos juntos todo el tiempo, turnándonos para cuidar a Mateo. Pero en el fondo sabíamos que no podíamos vigilarlo para siempre. La mujer parecía tener paciencia infinita, como si supiera que tarde o temprano lograría lo que buscaba. La noche siguiente, cuando todo estaba en calma, escuchamos de nuevo el mar rompiendo cerca, seguido de un silbido agudo. No salimos a mirar, pero la sensación de que alguien estaba justo afuera era tan fuerte que casi podía sentir su presencia a través de las paredes. Mateo, en su cama, sonreía como si estuviera viendo algo hermoso. Fue en ese momento cuando comprendí que, aunque lográsemos resistir unos días más, ella no se iría. Las horas siguientes fueron una mezcla de cansancio físico y de tensión mental. Nadie quiso hablar demasiado, y aunque algunos se refugiaban en el silencio, yo no podía dejar de pensar en lo que habíamos encontrado. El rostro cubierto de vendas,
Los amuletos corroídos por la sal y el olor intenso de la madera húmeda quedaban grabados en mi mente. Algo dentro de mí me decía que habíamos irrumpido en un lugar que no estaba destinado a nosotros. Cuando amaneció, el viento soplaba desde el norte, trayendo un frío extraño para esa época. El mar se había aplacado, pero la neblina persistía, como si se hubiera aferrado a la costa. Descargamos la poca pesca que traíamos y, después de un desayuno silencioso en la fonda, cada uno se fue a su casa. Yo caminé hasta el muelle viejo. Allí me encontré con don Aurelio, un pescador retirado que pasaba las mañanas sentado mirando el agua. Al verme, me preguntó si habíamos salido mar adentro. No le respondí de inmediato. Él se limitó a dar una calada a su cigarro y dijo que había escuchado hablar del lugar donde nos habíamos metido. Contó que, décadas atrás, un barco pequeño había zarpado con 3 hombres y nunca regresó. Lo único que se encontró fue una lancha amarrada a la deriva, cargada con jaulas y figuras de madera, muy parecidas a las que vimos. La gente del pueblo susurraba que habían ofendido a una mujer que vivía sola en la costa, conocida por su habilidad para curar y amarrar voluntades. Aurelio aseguraba que después de aquello, el sitio quedó marcado y que los pocos que se aventuraban por allí regresaban con historias extrañas o no volvían del todo. La tarde de ese día me refugié en mi casa. No podía dejar de pensar en las palabras de Aurelio. Al abrir la red de pesca que habíamos llevado, noté que enredado entre las cuerdas había un fragmento de tela oscura con un bordado apenas visible, una espiral que se cerraba hacia el centro. No recordaba haber visto algo así antes y, sin embargo, me producía un malestar inexplicable. La tiré al fuego sin pensarlo 2 veces, pero mientras ardía, el humo pareció formar un remolino lento antes de dispersarse. Las noches siguientes fueron inquietas. Soñaba con el mar abierto, pero no con olas o peces, sino con un agua negra y densa en la que flotaban rostros sin expresión. En uno de esos sueños, vi de nuevo la figura con vendas en la cabeza, esta vez de pie sobre la cubierta de nuestra lancha. No hablaba, pero su sola presencia me hacía sentir que algo se me escapaba, como si estuviera perdiendo un hilo invisible que me mantenía sujeto a la realidad. El resto de la tripulación también comenzó a comportarse de forma extraña. Jaime, el más joven, dejó de salir de su casa y aseguraba que escuchaba pasos en su patio cada noche. Marcelo, que había sido el primero en querer revisar las figuras, empezó a enfermar sin causa aparente, su piel adquirió un tono grisáceo y perdió el apetito. Nunca dijo que estuviera asustado, pero sus ojos lo traicionaban. Un par de semanas después, el puerto vivió un suceso que pareció sellar todo. Encontraron una lancha abandonada encallada cerca de la boca del río. Dentro había redes rotas y, sobre la proa, un amuleto igual al que vimos aquel día, colgado de un clavo oxidado. Nadie reclamó la embarcación. Los hombres del puerto lo vieron como un mal presagio y algunos decidieron no salir a pescar por varios días. Yo seguí trabajando, pero siempre evitando la zona donde encontramos las jaulas y la figura cubierta. Sin embargo, cada vez que salía al mar sentía que algo me observaba desde la línea donde el agua se confundía con el cielo. No sé si era miedo o simple sugestión, pero el sonido del viento entre las velas me parecía un susurro constante. Pasó un mes antes de que la calma regresara a medias. Marcelo se fue del pueblo sin avisar, y Jaime se unió a otra tripulación que operaba lejos, en la costa norte. Yo me quedé, quizá por costumbre o por testarudez. Aunque intento convencerme de que lo que vivimos fue solo una coincidencia, hay detalles que no me dejan hacerlo. A veces, al amanecer, veo sobre el agua una franja de neblina espesa que se forma justo en la dirección donde ocurrió todo. Y en esas mañanas, escucho, muy lejos, el golpeteo hueco de madera contra madera, como si algo estuviera siendo arrastrado por la corriente. No he vuelto a encontrar objetos extraños en mis redes, pero el recuerdo de aquella tela bordada, las jaulas y la figura vendada me acompaña cada vez que zarpo. No lo comento con nadie. En este puerto, las historias corren rápido y prefiero no dar pie a rumores. Aún así, sé que algunos compañeros, aunque no lo digan, sienten lo mismo que yo,
que en algún lugar de esa costa, oculto por la bruma y el silencio, hay algo que no quiere ser encontrado. Y cuando la marea sube y la corriente cambia, a veces me pregunto si nosotros lo descubrimos por accidente, o si más bien fue al revés. Nunca me consideré un hombre supersticioso. Crecí en un puerto donde las historias de espíritus y maldiciones se contaban como cualquier anécdota de pesca, pero yo siempre las veía como exageraciones para pasar la noche en vela. Mi vida ha estado ligada al mar desde que era un adolescente, y aunque sé que ahí fuera hay cosas que no se pueden explicar del todo, siempre busqué una razón lógica para cada suceso. Sin embargo, lo que me tocó vivir hace algunos años en la costa de Guerrero me enseñó que a veces la lógica no alcanza para entender lo que uno ve, ni para explicar lo que algunas personas están dispuestas a hacer. En ese entonces trabajaba en un pequeño barco de carga y transporte llamado La Martina. Éramos 4 tripulantes fijos, pero en cada viaje se sumaba 1 o 2 ayudantes de las comunidades donde descargábamos mercancía. Nuestra ruta era simple, salíamos de Acapulco con víveres, herramientas y combustible, y nos internábamos hacia poblados costeros donde no había caminos pavimentados. Allí la única forma de recibir provisiones era por mar. El trabajo era pesado, pero pagaba lo suficiente, y además me mantenía lejos de problemas de tierra firme. La temporada en la que pasó todo era de calor sofocante. Las corrientes estaban tranquilas y el viento apenas nos ayudaba a movernos. Llevábamos ya 3 días de recorrido y teníamos programado parar en un lugar que no solía estar en nuestra ruta, una pequeña ensenada llamada Playa El Suspiro. El patrón del barco, don Tomás, me dijo que un hombre de ahí había contactado a un proveedor en Acapulco para pedir un cargamento de aceite, maíz y varias cajas de velas. No me llamó la atención, hasta que supe que el pago era en efectivo y que el encargado insistió en que llegáramos justo antes del amanecer. Zarpamos de madrugada para cumplir con esa hora. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y la bruma se pegaba a la piel como sudor frío. Navegar hacia El Suspiro no era complicado, pero sí inusual. No había puerto como tal, apenas una zona de arena protegida por 2 formaciones rocosas. Al acercarnos, notamos que en la orilla no había casas visibles, solo un grupo de chozas mal armadas detrás de una hilera de palmeras. Lo más raro fue que, en lugar de gente esperando el cargamento, vimos apenas 2 hombres parados junto a una fogata pequeña. Vestían ropas oscuras y parecían mirar en dirección contraria al mar, como si estuvieran atentos a algo en tierra. Desembarcamos con cuidado. Uno de ellos se acercó a don Tomás y le dijo que siguiéramos las instrucciones sin hacer preguntas. El patrón, que había visto de todo en sus años de marino, solo asintió y me hizo señas para descargar las cajas. El otro hombre se quedó en silencio, observándonos con una expresión que no sabría describir. No era hostil, pero tampoco parecía amigable, más bien parecía medirnos, como si decidiera si éramos confiables o no. Mientras descargábamos, noté que varios grupos de velas estaban encendidas en la arena, formando líneas que se internaban hacia la selva. Era extraño, porque no había rastro de celebración ni de actividad festiva. Las llamas se mantenían quietas, como si el viento se hubiera detenido en ese punto. Cuando pregunté a uno de los ayudantes temporales que viajaban con nosotros, me respondió en voz baja que esa playa tenía fama de ser usada por gente de creencias viejas. No dio más detalles. Después de entregar todo, los 2 hombres nos dijeron que podíamos esperar un poco para recibir el pago. Invitaron a don Tomás a caminar hacia las chozas, y él, contra lo que yo hubiera hecho, aceptó. Yo me quedé vigilando la embarcación junto con un muchacho llamado Ernesto. Pasaron más de 20 minutos sin que volvieran. Ernesto me contó que en esa zona la gente hablaba de un grupo que realizaba rituales en honor a entidades del mar. No los llamaban santos ni dioses, sino los de abajo. Decían que cada cierto tiempo hacían ofrendas para que las corrientes no arrastraran sus pueblos. Me reí por lo bajo, aunque una parte de mí sintió una incomodidad difícil de sacudirse. Finalmente, don Tomás regresó acompañado de un hombre que no habíamos visto antes.
Vestía una túnica de tela gruesa y llevaba collares con conchas y huesos pequeños. Nos entregó el pago, exacto y en billetes nuevos, y nos agradeció por traer lo que necesitaban para el siguiente paso. Su voz era grave y pausada, como si recitara algo aprendido de memoria. Luego nos pidió que partiéramos antes de que saliera el sol del todo. Zarpamos en silencio, pero cuando la luz del amanecer comenzó a teñir el horizonte, Ernesto señaló algo en la orilla. Entre las palmeras y las chozas se movía un grupo de personas, todas vestidas igual que el hombre de la túnica. Llevaban algo en brazos, algo que parecía envuelto en telas rojas. Caminaban hacia el agua. No supe qué era, pero en mi pecho creció una inquietud como pocas veces había sentido. Ese fue el inicio de algo que, hasta el día de hoy, sigo sin saber si clasificar como una amenaza humana o como algo mucho más antiguo y oscuro. En ese momento no imaginaba que volveríamos a cruzarnos con ellos, ni que ese encuentro pondría en riesgo nuestras vidas. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara motivos para lamentar haber aceptado quedarme. La noche cayó rápido, como si alguien hubiera cubierto el cielo con un manto sin dejar espacio para la luz. El mar seguía ahí, invisible pero presente, y la brisa se volvió más fría. Decidí no dormir en la casa de tablas que me ofrecieron, sino quedarme en el bote, amarrado al pequeño muelle de madera. La razón no era solo desconfianza, sino que algo en el ambiente me recordaba a esos silencios pesados antes de una tormenta, aunque no hubiera nubes cargadas. Mientras acomodaba unas cuerdas, escuché pasos sobre el muelle. Eran lentos, como si la persona que se acercaba no quisiera interrumpir el sonido de las olas. Me giré y vi a un hombre alto, de piel curtida, con una túnica oscura que le llegaba hasta los tobillos. No saludó, solo se detuvo a unos metros y me observó. No tenía expresión, pero sus ojos reflejaban el brillo del agua bajo la luna. Pregunté si necesitaba algo, pero no respondió. Después de unos segundos, dio media vuelta y se perdió en la penumbra, sin que sus pasos resonaran en la madera. A la mañana siguiente, los habitantes parecían más animados. Noté que había un movimiento inusual hacia la zona de los acantilados. Me acerqué con discreción y vi que varios llevaban canastas cubiertas con telas rojas. Nadie me invitó ni me prohibió seguirlos, así que lo hice manteniendo distancia. El sendero que tomaron bordeaba la costa y descendía hacia una especie de cueva oculta por rocas. Desde donde estaba, alcancé a escuchar un murmullo colectivo, como una oración susurrada. No era español, pero algunas palabras tenían un sonido familiar, parecido a dialectos que había oído en comunidades mixtecas. Decidí regresar al bote antes de llamar demasiado la atención. Pero, de camino al muelle, me encontré con Mario, un joven pescador con quien había intercambiado algunas palabras el día anterior. Tenía una mirada nerviosa y me dijo en voz baja que esa noche no me quedara cerca del pueblo. No explicó por qué, pero la manera en que apretaba las manos me hizo tomarlo en serio. Pasé el resto del día fingiendo que revisaba el motor y el casco de la lancha. A medida que caía la tarde, noté que el muelle quedaba desierto. No había risas de niños ni voces de mujeres, solo el golpeteo del agua. En ese momento apareció de nuevo el hombre de la túnica oscura, esta vez con algo enrollado en los brazos. Caminó por la playa y se perdió por el mismo sendero de la mañana. La curiosidad pudo más que la prudencia. Tomé una linterna pequeña y lo seguí a distancia, procurando que mis pisadas quedaran cubiertas por el ruido del oleaje. Llegamos a los acantilados y vi la entrada de la cueva iluminada por antorchas. Desde fuera, percibí un olor intenso a sal mezclado con algo metálico, como sangre fresca. Me asomé con cuidado y lo que vi me dejó inmóvil. Dentro, una decena de personas formaba un círculo. En el centro, sobre una losa plana, había un pez enorme, de escamas negras y ojos vidriosos. No estaba muerto del todo, su cuerpo aún se movía lentamente. Uno de los hombres alzó un cuchillo largo y comenzó a cortar tiras de carne mientras murmuraba frases rápidas. Otros recogían la carne en cuencos y la colocaban en la canasta con telas rojas. En un momento, todos levantaron la cabeza al unísono y miraron hacia la entrada de la cueva.
No sé si fue mi sombra o un ruido involuntario, pero supe que me habían visto. No corrí. Retrocedí despacio, sin quitar la vista de ellos. Nadie me persiguió, pero mientras subía el sendero sentí un zumbido en los oídos, como si un grupo de voces cantara muy cerca. Esa noche no dormí. Me mantuve en el bote, con el motor listo, observando la costa. En algún momento, vi figuras en la playa, de pie, mirando hacia el mar. Entre ellas, el hombre de la túnica sostenía un farol que proyectaba una luz temblorosa. Permanecieron así hasta que la marea subió y el agua les cubrió los tobillos. Luego, se retiraron en silencio. Al amanecer, el pueblo parecía normal. Los hombres reparaban redes, las mujeres cocinaban y los niños jugaban cerca del muelle. Pero noté que el bote de Mario no estaba. Pregunté por él y me dijeron que había salido de madrugada a pescar. Nadie parecía preocupado. No regresó ese día. En la tarde, me acerqué de nuevo a los acantilados. No encontré huellas ni rastros del ritual, solo un olor persistente que no pertenecía a la sal ni a las algas. Pensé en irme, pero mi carga de gasolina era limitada. Decidí esperar hasta la noche, con la idea de partir cuando hubiera marea alta. A las 9, escuché golpes contra el casco de mi lancha. Al asomarme, vi que eran pequeños peces muertos flotando. El mar estaba tranquilo, no había motivo para que estuvieran ahí. Y, sin embargo, la corriente parecía empujarlos hacia mí. Fue entonces que escuché un susurro detrás de mí, dentro del bote, como si alguien hablara en un idioma que no entendía. Me giré, pero no había nadie. La sensación de que algo iba a suceder me acompañó hasta que la luna estuvo en lo alto. Desde la playa, vi otra vez al grupo de túnicas, pero esta vez no se dirigían a la cueva. Caminaban hacia el muelle, en fila, con el mismo paso lento y uniforme. Al frente iba el hombre alto, y en sus brazos llevaba una canasta cubierta. Cuando pasaron junto a mi lancha, pude escuchar cómo el agua goteaba de su interior. No me moví. Esperé a que se alejaran y luego me acerqué con sigilo. Vi que bajaban por un costado del muelle hacia una barca más grande, amarrada en la orilla. Subieron la canasta y comenzaron a remar mar adentro, sin luces. Permanecí observando hasta que desaparecieron en la oscuridad. En ese momento supe que, pasara lo que pasara, yo debía irme al amanecer. Pero la noche aún guardaba algo más para mí. Esa noche el sueño me llegó tarde. La cabeza me daba vueltas pensando en las palabras de Mateo, en las miradas de los hombres que nos habían visto desde la costa y en el silencio extraño de aquel pueblo. Cuando por fin me quedé dormido, tuve un sueño en el que estaba remando en una canoa sobre un mar completamente negro, sin reflejo de luna ni estrellas. Al fondo, la silueta de una isla aparecía y desaparecía, y en la playa, un grupo de personas me esperaba inmóvil, con el agua cubriéndoles hasta las rodillas. No hablaban, solo me miraban. Desperté sudando, con la sensación de que alguien había tocado mi hombro. La madrugada en la costa es engañosa. Entre las 3 y las 4 de la mañana, la niebla baja como un telón espeso, y el ruido del mar se mezcla con sonidos que uno no reconoce. Me levanté a preparar café y encontré a Mateo sentado, mirando hacia la playa. Tenía la radio encendida en un canal de corto alcance, pero solo se escuchaba un ruido de interferencia. Me dijo en voz baja que había visto luces a lo lejos, justo hacia el lugar donde se encontraba el pueblo. Yo apenas distinguí un par de parpadeos, como si fueran lámparas de aceite o antorchas. A las 6 decidimos partir antes de que los del pueblo pudieran vernos demasiado. La marea estaba a nuestro favor y el aire olía a sal fresca, pero con cada metro que nos alejábamos notaba una incomodidad creciente. A la media hora de navegación, Mateo soltó un suspiro y dijo que en la radio había escuchado una voz extraña durante la noche, algo entre susurro y canto. No le di mucha importancia en ese momento, pero lo recordaría después. 2 días más tarde, en el puerto de Acapulco, mientras descargábamos, un hombre mayor se nos acercó. Era del lugar y nos preguntó de dónde veníamos. Cuando mencionamos la costa y el pequeño pueblo, su expresión cambió.
Nos dijo que hacía años que esa comunidad no recibía visitas porque sus habitantes tenían sus propias reglas y creencias, muchas relacionadas con antiguos rituales para proteger al mar de los extraños. Según él, los forasteros que se quedaban más de una noche a veces desaparecían. Lo dijo con tanta naturalidad que me estremecí. Con esa información en mente, regresé a mi cuarto en el puerto y decidí investigar por mi cuenta. Pregunté en bares y a otros pescadores. Algunos conocían rumores, hablaban de un grupo que se reunía en la playa durante la luna nueva para ofrecer al mar lo que ellos llamaban el pago de agua. No siempre eran animales lo que ofrecían. Hubo casos de gente perdida en las cercanías y que, según las autoridades, nunca pudo encontrarse. Mateo, más supersticioso que yo, me sugirió no volver nunca a pasar por ahí, aunque la ruta acortara mucho el trayecto. Yo asentí, pero algo dentro de mí me decía que tarde o temprano volvería, quizá por curiosidad o porque el trabajo me lo exigiera. Sin embargo, había algo que me inquietaba más que cualquier historia, el hecho de que, desde aquella noche, a veces, en medio del mar abierto, creía escuchar en la radio aquel canto que Mateo mencionó. Pasaron meses sin incidentes, hasta que una madrugada, mientras navegábamos en otro encargo, la radio volvió a emitir esa voz. Reconocí el ritmo, pausado y extraño, como si fueran palabras arrastradas por el agua. Me quedé en silencio, y Mateo, que estaba a mi lado, me miró y dijo que la señal venía de una coordenada cercana al pueblo. Decidimos no responder y seguir de largo. Esa fue la última vez que escuché la voz, pero desde entonces, cada vez que paso por una costa cubierta de neblina y veo luces titilando a lo lejos, no puedo evitar pensar en aquella comunidad y en sus rituales. No sé si lo que vimos fue simplemente una tradición aislada o algo más profundo, pero aprendí que en el mar hay zonas donde la prudencia no es suficiente y que hay pueblos que prefieren no ser encontrados. Cuando alguien me pregunta si creo en historias de sectas o cultos marinos, no doy una respuesta directa. Solo digo que, en ciertas costas de Guerrero, la distancia es la mejor aliada, y que, a veces, las verdaderas amenazas no vienen del mar abierto, sino de la tierra que se oculta entre manglares y niebla. No tengo muchas razones para hablar de lo que pasó aquella noche de 1978, pero a estas alturas de mi vida siento que es mejor sacarlo de mi cabeza. En ese entonces yo trabajaba como marinero de cabotaje en la costa del Pacífico mexicano. No éramos un barco grande, apenas un carguero de madera reforzada que transportaba mercancías entre pequeños puertos de Guerrero y Oaxaca. Mi tripulación estaba formada por 6 hombres, aunque en esa travesía en particular solo íbamos 3, Ernesto, el patrón del barco, Basilio, un hombre callado que sabía leer las mareas mejor que nadie, y yo, que era el más joven de los 3 y hacía de todo un poco. Zarpamos de Zihuatanejo con rumbo a Puerto Ángel llevando cargamento mixto, barriles de aceite, costales de maíz y unas cajas selladas que nos pidió transportar un comerciante local. Nunca preguntábamos mucho por ese tipo de paquetes. El mar estaba en calma al salir, pero en la tarde empezaron a levantarse nubes negras hacia el sureste. Ernesto las observaba con la mandíbula apretada. Conocía bien las tormentas de esa zona y no le gustaba el aspecto de aquella. Pasamos la noche sin problemas, pero al amanecer el viento se volvió errático y el oleaje nos empezó a complicar la navegación. No podíamos dar media vuelta porque llevábamos ya medio camino recorrido y el combustible estaba calculado para llegar a Puerto Ángel, con apenas un margen. A eso de las 4 de la tarde, la tormenta nos alcanzó de lleno. Lluvia cerrada, ráfagas de viento que hacían crujir la madera, y olas que parecían querer voltearnos. Ernesto decidió que lo más sensato era buscar refugio. Basilio mencionó un pequeño fondeadero cerca de un viejo faro llamado San Hilario. Según él, hacía más de 10 años que no había farero fijo y la luz apenas funcionaba a veces, pero el promontorio donde se levantaba ofrecía cierto abrigo. No había otra opción. Viramos hacia la costa, guiándonos por indicios que solo Basilio parecía entender en medio de aquel aguacero. La costa apareció como una sombra irregular entre la cortina de agua. Cuando estábamos lo bastante cerca, vi la silueta del faro,
una torre cilíndrica baja, pintada en franjas blancas y rojas que ya se veían gastadas. A su alrededor, un par de construcciones bajas y un muro semiderruido. No había luz, solo el relámpago ocasional iluminando el conjunto. Anclamos en la pequeña ensenada. El oleaje golpeaba fuerte, pero al menos no de frente. Ernesto decidió que nos turnaríamos para vigilar la embarcación durante la noche y que mientras tanto buscaríamos un lugar seco para descansar, si era posible, encender fuego. La lluvia no aflojaba, así que desembarcamos con las linternas y subimos por un sendero pedregoso que conducía hasta el faro. El aire estaba impregnado de olor a sal y algo más, un tufo rancio como de redes olvidadas. Al llegar a la puerta principal vimos que estaba entreabierta. Ernesto la empujó y entramos. El interior era húmedo, con las paredes cubiertas de moho. Las escaleras de hierro que subían a la linterna crujían con cada paso. No había señal de que alguien viviera allí, pero sobre una mesa encontramos una lámpara de queroseno apagada y una taza de loza con restos de café ya endurecido. En una de las habitaciones laterales hallamos algo que nos hizo detenernos. Sobre una mesa había un montón de cuerdas finas trenzadas con caracoles y huesos pequeños. Basilio dijo que eran amuletos de pescador, aunque la forma en que estaban dispuestos no le pareció habitual. También había marcas talladas en la madera, círculos concéntricos con símbolos que ninguno reconoció. Decidimos encender un fuego con la leña húmeda que encontramos, aunque apenas ardía. Afuera, la tormenta seguía y el sonido del viento contra la torre era constante. Yo me ofrecí para el primer turno de vigilancia en el barco. Ernesto me acompañó de regreso hasta la orilla. Desde allí, miré hacia el faro y noté algo que me heló. En lo alto, donde estaba la linterna, una luz parpadeaba débilmente, aunque no había nadie que la accionara. El turno pasó sin incidentes, salvo por esa luz que se encendía y apagaba a intervalos irregulares. A las 2 de la madrugada me relevó Basilio. Me dijo que, si podía, tratara de dormir un poco, pero que no me alejara demasiado de la sala principal. Lo intenté, pero el sonido del viento y el golpeteo del mar contra las rocas no me dejaron conciliar el sueño del todo. En algún momento, escuché pasos en la escalera del faro. No eran rápidos ni pesados, sino pausados, como si alguien subiera con calma. Pensé que sería Basilio revisando la estructura, pero cuando me asomé al pie de la escalera, no vi a nadie. Subí 2 niveles hasta llegar a la puerta de la linterna. Estaba cerrada con un candado oxidado. Me quedé allí unos segundos, sintiendo el golpeteo de la lluvia en el techo de metal, y juraría que escuché un murmullo, como si alguien hablara entre dientes del otro lado. Volví a bajar y decidí no decir nada. Al amanecer, la tormenta había amainado, pero el mar seguía agitado. Ernesto nos dijo que esperaríamos hasta el mediodía para zarpar. Mientras tanto, Basilio propuso revisar las construcciones alrededor del faro. Encontramos un cobertizo lleno de redes viejas y barriles vacíos. Detrás, medio enterrado en arena y maleza, había un bote de remos astillado, con marcas de fuego en la quilla, como si lo hubieran intentado quemar. A media mañana, mientras buscábamos leña seca, Basilio llamó nuestra atención hacia el mar. A unos 200 metros de la costa, flotaba algo. Pensamos que era un tronco arrastrado por la tormenta, pero al acercar la vista vimos que era un bote pequeño, con un solo ocupante sentado muy quieto, mirando hacia nosotros. La corriente lo movía lentamente hacia mar abierto. Ernesto quiso ir por él, pero cuando preparábamos la lancha auxiliar, una ola lo cubrió y desapareció de la vista. No sabíamos si lo que habíamos visto era real o una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, cuando subimos nuevamente al faro, encontramos sobre la mesa un objeto que no estaba allí la noche anterior, un caracol grande, de los que se usan para llamar a los pescadores. Con las mismas marcas talladas que habíamos visto en la madera. Esa fue la primera señal de que algo en San Hilario no quería que nos fuéramos sin escuchar su historia. La lluvia se volvió más densa y los relámpagos parecían partir el cielo en dos. No había otra opción más que mantenernos a flote y dejar que la corriente nos acercara a la costa.
El motor tosía con cada oleada, y apenas lográbamos mantener un rumbo. A ratos creí ver sombras de acantilados, y entonces, entre la bruma, un destello breve y débil se encendió sobre una loma. No era el resplandor limpio de un faro moderno, parecía una lámpara vieja, amarillenta, que giraba perezosa. Peña lo vio también. No dijo nada, solo apuntó con el mentón y me miró como esperando que yo confirmara lo que sus ojos habían captado. Lo confirmé con un leve movimiento de cabeza. Aceptar ese faro como referencia era arriesgado, porque en la carta náutica que llevábamos no aparecía nada en ese punto. A medida que nos acercamos, la silueta de la costa se hizo más clara, un promontorio rocoso y una construcción alta, cilíndrica, con la pintura descascarada. El faro seguía girando, su luz débil y desigual. Las olas rompían con fuerza contra las rocas, así que decidimos bordear hacia una pequeña caleta que se veía más tranquila. La maniobra fue difícil, pero logramos entrar. El lugar estaba en silencio, salvo por el rugido del mar y el golpeteo de la lluvia. No había embarcaciones, ni siquiera canoas de pescadores. Eso nos extrañó, porque si el faro estaba en funcionamiento, era lógico que hubiera actividad humana cerca. Amarramos y saltamos a tierra. La arena estaba encharcada y había restos de madera arrastrados por la marea. Peña, siempre curioso, empezó a caminar hacia un sendero que subía por el acantilado. Lo seguí, con Mateo detrás. A mitad de la subida, encontramos un poste torcido con una campana de bronce colgando, cubierta de óxido y verdín. Había sogas viejas atadas, como si alguna vez hubiera servido para alertar a los pescadores de tormentas. La tocamos sin querer y el sonido fue grave, apagado, como si algo lo ahogara. Al llegar a la cima, el faro se levantaba imponente pero deteriorado. La puerta de madera estaba entornada y no había cerradura visible. Peña empujó y se abrió con un chirrido que se confundió con el viento. Dentro, el aire olía a sal vieja y humedad. El interior estaba vacío salvo por una escalera de caracol que subía hasta la linterna. Subimos con cuidado, cada peldaño crujía y se movía un poco bajo nuestro peso. Cuando llegamos arriba, encontramos la lámpara, un modelo antiguo, alimentado por queroseno, con el cristal ahumado. La llama parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Lo raro era que no había señales de que alguien la hubiera encendido recientemente. Ni recipiente de combustible a la vista, ni utensilios, ni ropa, nada. Y sin embargo, estaba encendida. De pronto, un golpe seco resonó abajo. Miramos hacia el hueco de la escalera, pero no vimos nada. Mateo, que nunca se dejaba impresionar, bajó primero. Lo seguimos, y en la base del faro encontramos algo que antes no estaba, una ancla pequeña, de hierro, cubierta de algas frescas, como si hubiera sido sacada del mar minutos atrás. Peña quiso llevarla, pero yo le dije que la dejara. No era normal que algo así apareciera de la nada. El viento arreció, y aunque el faro estaba en ruinas, sentíamos la vibración del metal en su interior. La llama en lo alto se agitó y casi se apagó. En ese momento escuchamos lo que creímos que era un lamento, largo, sostenido, que se mezclaba con el sonido del viento. No lo habíamos comentado entre nosotros, pero yo empecé a sospechar que ese faro no estaba registrado por algo más que un simple olvido. Había algo extraño en él, algo que no cuadraba con la lógica de los puertos y las rutas costeras. Decidimos regresar a la caleta antes de que la marea subiera más. La lluvia había aflojado un poco, pero el cielo seguía oscuro. Bajando por el sendero, Mateo se detuvo de golpe y señaló hacia las rocas. Una figura, inmóvil, nos observaba desde una grieta en el acantilado. Parecía un hombre, pero su piel estaba tan pálida que contrastaba incluso con la neblina. No llevaba impermeable, ni sombrero, solo una camisa abierta que ondeaba con el viento. Cuando nos acercamos para ver mejor, desapareció. No corrió ni se escondió, simplemente dejó de estar ahí. Peña soltó un suspiro nervioso y dijo que lo mejor era salir cuanto antes de ese lugar. Yo estuve de acuerdo, aunque una parte de mí quería investigar más. Al llegar al bote, notamos que la marea había subido más rápido de lo normal.
El agua cubría ya parte de la playa y la cuerda de amarre estaba tensa. Mientras preparábamos todo para zarpar, oímos de nuevo el sonido grave de la campana en lo alto del acantilado. Nadie la tocaba. El viento la movía apenas, pero el repique era rítmico, como si alguien estuviera marcando un compás. Zarpamos con la marea a favor, y mientras nos alejábamos vi el faro encenderse y apagarse en intervalos irregulares. A cada destello, juraría que la figura en las rocas estaba más cerca de la orilla. No dijimos nada hasta que la silueta del promontorio desapareció en la niebla. En ese momento, Peña me contó que había oído historias sobre ese lugar. Decían que el último farero murió solo, atrapado por una tormenta, y que su cuerpo nunca se recuperó. Algunos pescadores afirmaban que, en noches de mal tiempo, la luz del faro se encendía sola para guiar a las embarcaciones, pero quienes llegaban a tierra nunca volvían a ser vistos. Yo escuché en silencio, pero lo que más me inquietó fue que Peña aseguró que la figura que vimos en las rocas coincidía con la descripción del farero, alto, delgado, siempre con la camisa abierta y el rostro pálido por el salitre y la soledad. No sé si era verdad o no, pero la marea esa noche parecía empujarnos hacia él, no alejarnos. No sé en qué momento me quedé dormido, pero el golpeteo de algo contra el casco del barco me despertó. Era un ruido rítmico, como si una madera flotante chocara con nosotros una y otra vez. Me levanté, encendí la lámpara y salí a cubierta. El viento había bajado, pero la niebla seguía tan espesa que apenas podía ver a 2 metros. Entonces lo escuché de nuevo. Ese sonido no venía de un tronco ni de restos a la deriva. Era distinto, seco, con un golpe hueco, como si alguien golpeara el casco con las manos. Me asomé por la borda y en la blancura distinguí una figura que se sostenía con dificultad sobre el agua, aferrada a un madero. No era posible que alguien hubiera sobrevivido ahí afuera toda la noche, pero la imagen era clara. Grité a Guillermo para que me ayudara a subirlo. Entre los dos lanzamos una cuerda y logramos amarrarlo. Cuando por fin lo tuvimos en cubierta, notamos que estaba vestido como un farero antiguo, con chaqueta de lona impermeable y botas de goma viejas. Su piel estaba fría, casi gris, y sus ojos se mantenían abiertos, pero sin mirar nada. Respiraba con un silbido débil, como si cada aliento le costara un mundo. No respondió a nuestras preguntas. Solo movía los labios como murmurando algo. Guillermo se inclinó para escuchar y se apartó de inmediato, pálido. Me dijo que el hombre repetía una frase en voz baja: él no se fue, sigue encendiendo la luz, no lo dejen entrar. Decidimos llevarlo al camarote para que entrara en calor. Mientras lo acomodábamos, miré hacia la costa. En medio de la niebla, sobre el faro, vi un resplandor rojizo que subía y bajaba, como si alguien estuviera encendiendo y apagando la lámpara manualmente. No era la luz potente de una linterna moderna, sino un parpadeo irregular, casi como si fuera una señal. Pensé que tal vez alguien nos estaba pidiendo ayuda desde el faro. Tomás, aún adormilado, opinó lo mismo y quiso remar en el bote pequeño hasta la costa. Guillermo se opuso de inmediato. Dijo que esa luz no podía ser de ahora, que él había oído de niño que en San Hilario el último farero había muerto allí dentro y que su relevo nunca llegó. Supuestamente, el faro fue clausurado después de varios incidentes extraños con barcos que encallaron cerca, guiados por luces falsas. Mientras discutíamos, el hombre que habíamos rescatado empezó a convulsionar. Lo sujetamos como pudimos. Sus ojos se pusieron en blanco y de su boca salieron palabras atropelladas. Hablaba de un barco fantasma, de una campana que sonaba sin viento, y de hombres que cantaban sin estar vivos. Después se quedó inmóvil. No respiraba. La niebla comenzó a entrar al camarote por la puerta entreabierta, como si algo la empujara desde afuera. Me estremecí y corrí a cerrarla, pero antes de hacerlo escuché un sonido grave, profundo, que venía del mar. Era una campana, repetida 3 veces, idéntica a las de los faros viejos para guiar a los barcos. Guillermo estaba sudando frío. Dijo que no podía ser posible, que el faro de San Hilario llevaba más de 20 años sin esa campana. Aún así, todos la habíamos escuchado.
Decidimos alejarnos de la costa en cuanto la marea lo permitiera. Pasamos las horas siguientes sin hablar, solo escuchando cómo, cada cierto tiempo, la campana sonaba a lo lejos, cada vez más tenue, hasta que se perdió por completo. Cuando la mañana aclaró un poco, nos atrevimos a mirar hacia el faro. La niebla se había disipado lo suficiente para ver que la torre estaba en ruinas, con la parte superior derrumbada y cubierta de óxido. No había forma de que alguien hubiera encendido una luz allí. El bote que Tomás había preparado estaba lleno de agua salada, aunque no había llovido en toda la madrugada. Enterramos el cuerpo del hombre en una playa solitaria antes de partir. No encontramos ninguna identificación. Llevaba colgado al cuello un silbato de bronce con las iniciales MH y el año 1956 grabado. Lo dejamos sobre la arena junto a la cruz improvisada. Años después, ya retirado, investigué en archivos viejos de la Capitanía de Puerto. Encontré un informe de 1956 donde se mencionaba la desaparición de Manuel Herrera, farero de San Hilario, durante una tormenta. El documento decía que nunca encontraron su cuerpo. Lo que me sigue inquietando es que, según el acta, el faro dejó de funcionar esa misma noche. Y sin embargo, en 1978, nosotros vimos la luz encendiéndose y apagándose, guiándonos hacia la costa. He pensado muchas veces que tal vez Herrera quiso advertirnos, o quizás buscaba que nos acercáramos demasiado. Nunca regresé a esa parte del litoral. Y cada vez que escucho campanas a lo lejos en la costa, no puedo evitar mirar al horizonte, temiendo ver ese resplandor rojizo otra vez.